Gente que vive en pequeños pueblos, ¿cuál es la cosa más oscura que pasó ahí de la que todos saben pero de la que nadie habla? Cuando yo tenía como 12 años, un chico local que vivía cruzando mi calle accidentalmente le disparó a su mejor amigo. Al parecer, ellos habían sacado las pistolas de la casa a escondidas y estaban disparando a serpientes en una zanja. Sin embargo, una bala rebotó en un árbol y le dio al chico directamente en la cara. Él estuvo conectado a máquinas por una semana en el hospital, hasta que decidieron desconectarlo. Sin embargo, yo escuché a mis padres decir que tal vez no fue un accidente, lo que no tiene sentido para mí porque ellos apenas tenían 11 años en ese entonces. En mi pueblo natal, había una chica que le escondió su embarazo a todos. Dio a luz en su casa mientras no había nadie, pero perdió mucha sangre y se desmayó. Su papá la encontró y la llevó al hospital, y ahí le preguntaron dónde estaba el bebé. Él no sabía que estaba embarazada, pero volvió a la casa para buscarlo. Lo encontró en una cubeta en el armario. Ella lo había apuñalado varias veces con unas tijeras. Luego, ella dijo que nació muerto, pero la autopsia reveló lo contrario. La arrestaron y estuvo unos meses en una institución mental antes de liberarla. En mi pueblo, una chica tuvo a su hijo en el baño de su casa a mitad de la noche. Nadie sabía que estaba embarazada. Se desmayó, cayendo encima de él, y lo sofocó. Ella perdió tanta sangre que falleció. Su mamá los encontró a la mañana siguiente. En un restaurante de comida china popular de mi pueblo, el bebé de una de las dueñas desapareció. Fue horrible. Los padres aparecieron en la televisión y en los periódicos. Hicieron un gran esfuerzo de búsqueda. Eventualmente, lo encontraron muerto y escondido en uno de los gabinetes del restaurante. Estoy muy seguro de que ese lugar sigue abierto. Editado, la madre había golpeado al pequeño hasta matarlo. Busqué información, y ella está cumpliendo una condena de 22 años y será deportada. El lugar está cerrado. Yo vivo en un pequeño pueblo rodeado de pequeñas granjas. Una de las granjas tiene una especie de invernadero, y uno de los hijos del dueño se ahorcó ahí mismo. Más tarde ese año, el padre fue a un campo justo a las afueras del pueblo y se disparó. Lo encontraron unos chicos que iban a la escuela. Nadie habló de eso. Un padre recientemente divorciado fue a la casa de su exesposa y la mató a ella y a su nuevo novio. Luego, se disparó él también, todo enfrente de sus hijos. Otro chico secuestró a una chica, la violó, la cortó en pedazos y tiró los restos. Hermano, tienes que mudarte. La historia más deprimente, uno de los casos más notorios que hubo en mi país fue cuando dos chicas fueron atropelladas por una conductora que escapó de la escena. Esta pregunta me recordó esta historia porque una de las chicas tenía la placa del auto pintada en la parte de atrás de un muslo, así de fuerte le dieron. La conductora estaba ebria. Se fue a casa después del accidente y le pidió a su hijo que escondiera el auto, pero primero tenía que estrellarlo contra un poste para justificar los daños que tenía el auto. Lo peor, la chica que tenía marcada la placa del auto era la hija de esa mujer. Ella atropelló a su propia hija y a su mejor amiga, y las dejó ahí para que murieran. No creo que ella supiera quiénes eran, pero, caray, le dieron 8 años. Un amigo mío fue a ver al pastor local para que le diera consejos para salvar su matrimonio. Unos meses después, el pastor se mudó sin previo aviso, y todo el pueblo se llenó de rumores. Resulta que la esposa del tipo estaba teniendo una aventura con el pastor, y cuando la esposa del pastor lo descubrió, se tuvieron que mudar para salvar su matrimonio. La novia de este tipo descubrió que él estaba volviendo a su pueblo natal para casarse. Ella hizo un berrinche de enojo y terminó matándolo. Luego, metió los restos en la licuadora, hizo una comida y se la dio a unos trabajadores de la construcción. Lo restante se lo dio a los perros del vecindario. El hermano del tipo estaba preocupado, así que visitó a la novia y encontró un diente en la licuadora. Sospechó, por lo que llamó a la policía. La arrestaron. El pastor del pueblo supuestamente estaba abusando de los chicos de la iglesia. Al parecer, algunos de los chicos le habían dicho a sus padres sobre eso, pero ellos no les creían o no les importaba lo suficiente para detenerlo. Así que esto pasó por un tiempo, y cada vez menos personas iban a la iglesia, excepto por los ultrarreligiosos, que normalmente eran los padres de los chicos.
Hasta que estos chicos crecieron, fueron obligados a estar ahí, y nadie hizo nada para evitarlo. Creo que ese pastor sigue ahí hasta el día de hoy. En una pequeña villa en Inglaterra, un tipo estaba siendo desalojado de su casa ya que no pudo seguir pagando las mensualidades. Él no estaba mentalmente estable. Hubo un altercado entre bomberos y policía, ya que el tipo estaba amenazando con prenderse fuego junto con la casa. Todo terminó cuando él intentó hacerlo y falló, y alguien se escabulló por la puerta de atrás de la casa y lo tacleó hasta el piso. La hija del alcalde mató a su novio, y él la encubrió. Fue un problema enorme. Yo terminé mudándome porque la cosa se estaba saliendo de control. La gente empezó a decir que el jefe de la policía sabía sobre eso, que la policía no se estaba tomando la cosa en serio, que ella ya había hecho algo así antes, etc. Era una locura. Ella terminó ahorcándose y en su nota culpó de todo a su padre, quien terminó en la cárcel al declararse culpable. Eso destruyó a la comunidad. Detrás de mi casa había un punto donde la gente iba a suicidarse. Hubo 202 casos confirmados, incluso padres con sus hijos. Todo mundo conoce a alguien que saltó, pero es un tema completamente tabú en el pueblo. En el pequeño pueblo donde yo vivo en el norte de Nebraska, 2 chicos pequeños murieron mientras dormían por una serpiente. El hombre dueño de la tienda de reptiles tenía una pitón indocumentada que era casi de 2 metros. Sus hijos pasaron la noche ahí, y la serpiente se salió de su jaula, que era muy pequeña y mal protegida. No recuerdo qué le pasó a él. Si quieren saber más, busquen Retta y LaShawn Campbell. Tuve que buscar más información porque una serpiente de 2 metros no sería capaz de hacer eso. Yo tengo una de 1,5 metros, y apenas tiene la fuerza para hacer eso con una rata. Fue una pitón africana de roca, que puede crecer hasta 6 metros, lo que es drásticamente más que 2 metros. Además, eso explica cómo tuvo la fuerza para salir de su jaula. El espécimen de la historia pesaba 45 kilos. Yo tengo una historia del pueblo de al lado, que es muy pequeño y está a unos minutos del mío. Un padre mató a sus 3 hijos con un martillo. Fue muy brutal para un pueblo donde nunca pasa nada. Después de eso, él intentó ahorcarse, pero fracasó. Creo que lo hizo para vengarse de su esposa, que se divorció de él. Los hijos estaban ahí por el fin de semana. Muchos de mis amigos vivían cerca de donde esto pasó, y rara vez hablamos de eso. Solía vivir en un pueblo pequeño en medio de la nada en el oeste de Australia. El pueblo por sí mismo tenía muchas cosas raras, pero una casa más arriba de mi calle se incendió. Resulta que esa casa era un laboratorio de drogas. Todos los restos de la casa seguían ahí la última vez que fui. Había un monstruo gigante que solía raptar y asesinar chicos y ahora es famoso internacionalmente por sus crímenes. Este hombre solía vivir cerca de mi pueblo, donde hizo eso con muchos chicos y chicas. Él solía esconder a muchas de sus víctimas en el sótano durante su cautiverio. Algunas de las chicas usaban lápices y pedazos de papel para documentar su tiempo ahí. Es algo muy difícil de leer, supuestamente por lo gráfico que es. Nadie habla de él o de sus víctimas debido a lo horrible que fue, especialmente considerando lo cerca que él vivía de la comunidad. Incluso yo solía jugar en la misma calle donde enterró a muchas de sus víctimas. Mi esposa creció cerca de Noble, Georgia, donde el evento del Tri-State Crematory salió a la luz en el 2002. El incinerador del crematorio se descompuso y el operador al parecer decidió aventar los cuerpos en el patio, dentro de autos, debajo de ramas, entre los árboles, etc. Todo salió a la luz cuando muchos perros del pueblo empezaron a llevar a casa partes de esos cuerpos. Yo solía vivir en el área. La parte más loca es que la parte que se rompió del incinerador solo costaba $600 repararla. Un chico de 18 y una chica de 22 habían estado saliendo por 1 año y medio. Ella se embarazó y decidió que quería casarse. Él lo pospuso por un tiempo, por lo que ella le escribió una carta a sus padres explicando la situación. Unas semanas después, ella recibió una carta de él diciéndole que quemara todas sus cartas y que se encontrara con él a la medianoche para escaparse juntos. Ella hizo lo que él le dijo, excepto quemar esta última carta. El hermano de ella fue a ver al tipo, y él le dijo que le dio a ella $50 y la subió a un tren a la gran ciudad. El padre de ella fue a verlo a la universidad del mes siguiente, y él le contó la misma historia,
pero le dijo que le diera unos días y la traería de vuelta a casa. El chico envió una carta a su casa diciendo que nunca lo volverían a ver, pero ellos no dijeron nada. Muchas semanas después, el padre de la chica entró corriendo a la oficina de telégrafos. Él había tenido un sueño donde su hija estaba muy golpeada y boca abajo en un hoyo superficial. Iniciaron una búsqueda, giraron una orden para el arresto del chico por ser sospechoso de asesinato y empezaron a buscar. Después de algunos días de búsqueda, a medio kilómetro de la granja del tío del chico, alguien vio el pie de la chica. La encontraron muerta, muy golpeada y boca abajo en un hoyo superficial. Tenía 6 meses de embarazo cuando eso pasó. Ella había puesto esa última carta que le envió el chico en la parte de enfrente de su vestido, junto con otra carta que no se podía leer por lo dañada que estaba. Al tipo nunca lo atraparon. La gente aún habla de esto, y yo nunca me di cuenta hasta hace unas semanas que la vecina agradable que nos regalaba la ropa de sus hijos era la sobrina de ese tipo y vivía en la granja donde él creció. Cuando yo estaba en 4º grado, una mujer a mitad de sus 20 años mató a su amigo, que al parecer tenía un crush en ella. Él estaba en una banda de metal local, algo popular en la zona. Lo mató en su apartamento, le cortó la cabeza con un machete, le quitó todo excepto por sus botas, la colocó en diferentes poses y subió fotos a una página de internet. Cuando los moderadores de esa página lo contactaron, él entró en pánico, borró la publicación, incendió su apartamento y se suicidó al conducir contra un camión a máxima velocidad. Había un pequeño artículo sobre eso en el periódico local, pero después de unos días, nadie lo mencionaba. Supongo que por respeto a la familia. Yo solo me enteré de los detalles cuando me hice amigo de la hermana de la chica cuando estaba en la prepa. Horriblemente, hasta el día de hoy, si buscas en Google Imágenes el nombre de la chica, las fotos que ese tipo subió a internet es lo primero que aparece. Están esparcidas en innumerables sitios de todos lados y la familia no puede hacer nada al respecto. No les daré el nombre, así que ni se pregunten ni molesten. Si no me creen, no me importa. La dignidad de esa chica es más importante. Para dar algo de contexto, soy de la India, y esto pasó hace mucho tiempo, cuando yo ni siquiera había nacido. Me lo contaron mis padres. No es realmente un pueblo alejado, sino una villa ancestral muy pequeña, con una población de unas 2.000 a 3.000 personas. En esos tiempos, los ladrones eran una verdadera amenaza para las villas del norte de la India. Ellos tenían una forma distintiva de saquear. Un día antes, enviaban una carta advirtiendo que venían y que todos se prepararan. Llamar a la policía para que les ayudara no era una opción, ya que a la policía le daban parte del botín. La única opción era rendirte y entregar todo lo de valor o morir a manos de los ladrones. Sin embargo, esta vez, los ladrones decidieron meterse con la familia equivocada. Era la familia más rica de la villa, y eran muchos familiares. Al enterarse de la amenaza, planearon su contraataque. Cuando cayó la noche y llegaron esos 9 o 10 ladrones en sus caballos y con armas, encontraron la casa completamente vacía. Al empezar a revisar los cuartos en busca de algo de valor, de repente se vieron rodeados por un grupo de 80 a 100 personas que traían piedras, palos y todo lo que pudieran encontrar. Empezaron a golpear a los ladrones, primero lanzando piedras para que tiraran sus armas, y luego con los palos. Incluso la más dulce abuelita partió cabezas ese día. Al final, los enterraron en los campos. Nadie fuera de esa villa escuchó esa historia nunca. Aquí va, mi hermano y su entonces esposa vivían al lado de una familia con un hijo, y ella empezó a tener una aventura con ese hijo. Un día, el hijo entró a la casa de mi hermano y empezó a atacarlo. Mi hermano estaba empacando para irse al ejército y había quitado un tubo del closet para hacer espacio para unas cajas. Él tomó ese tubo y se defendió con él. El hijo se fue corriendo. Mi hermano llamó a mi papá. Vivíamos a unas cuadras de distancia, y mi papá entró en acción. Tomó una de sus armas y corrió a la puerta, mientras nos gritaba que llamáramos al 911. Mi mamá y yo corrimos detrás de él porque no sabíamos qué pasaba y queríamos ver a dónde iba. Mi mamá estaba en el teléfono y enviaron al único policía que había en nuestro pueblo. Empezamos a correr calle abajo hacia la casa de mi hermano porque vimos que mi papá iba hacia ahí. Mientras nos acercamos, escuchamos y vimos a mi papá y hermano cubriéndose con el auto. Escuchamos otro disparo,
y vimos que era mi papá. El hijo había corrido a casa y le dijo a su papá que mi hermano lo atacó. Su papá vio a mi papá y mi hermano yéndose, por lo que empezó a disparar. Yo vi cómo mi papá colocó el arma en la ventana del auto y disparó. Luego, él y mi hermano subieron al auto y empezaron a conducir de vuelta con nosotros. Cuando llegó, mi papá dijo que le dio al tipo en el estómago. El caos se apoderó del pueblo. Se llenó de ambulancias, policía y gente. Llevaron al tipo al hospital y a mi papá bajo custodia. A las horas, nos enteramos que el tipo murió. A mi papá lo arrestaron, y empezamos a recibir amenazas. Nos escondimos por unos días hasta que liberaron a mi papá y nos mudamos lejos. Yo tuve que testificar lo que vi. Después de toda la evidencia y testimonios, a mi padre lo liberaron porque el jurado decidió que fue en defensa propia. Aún tengo contacto con algunos amigos de ese pueblo por redes sociales y nunca hablamos de eso. Ese día está grabado para siempre en mi memoria. Mi pueblo no está muy alejado, pero es pequeño y lleno de escoria. Mi papá se hizo amigo de un alcohólico y cleptómano que era muy bueno en su trabajo. Él perdió contacto con él cuando cambió de trabajo, pero el tipo se quedó por el área y eventualmente terminó trabajando como contratista en ese pueblo con un tío mío. Un día, él estaba moviendo una escalera cerca de unos cables de electricidad y otro tipo lo ayudó. La escalera tocó los cables y electrocutó al amigo de mi papá. Por lo que escuché, justo después de que pasó, el tipo se sentó y calmadamente dijo, «Rayos, estoy jodido». La peor parte, el tipo no era malo en su trabajo y no necesitaba ayuda moviendo la escalera. Lo había hecho docenas de veces y podía manejarlo. Pero el tipo que lo ayudó se estaba comiendo a su esposa y siguió haciéndolo después de lo que pasó. Todos creen que él lo empujó, y nadie habla de eso o investigó porque era uno de esos momentos muy oscuros de los que simplemente no hablan. Suscríbete al canal y no olvides de compartir. Hasta un próximo video.